Buen día, amadas hermanas. Qué bueno es estar nuevamente aquí después de esta gloriosa día de oración. Glorificamos al Señor por todas las maravillas que Él hace y que hará. Amén. Y ahora vamos a ver uno de los atributos de Dios que no se nombra mucho ni es tan conocido, pero vamos a tratar de verlo de la manera más comprensible, por decirlo así, ¿cierto? Se trata de la aceidad de Dios. Tengo dos definiciones, se las voy a leer, ¿ya? La primera dice así: cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. 2. Atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Entonces podríamos decir que aceidad existe por sí mismo, ¿no? Y no tiene principio de su existencia, ¿ya? La palabra aceidad se deriva del latín a, que significa de, y se, que significa mismo. Un ser, entonces, que existe por sí mismo. Un ser que existe de y a partir de sí mismo, ¿ya? Este atributo solamente pertenece a Dios. Quiero recordarles que cuando hablamos de atributos de Dios, estamos hablando del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la aceidad es un atributo que solo le pertenece a Dios, porque solamente Él es un ser que existe de y a partir de sí mismo. Él no tiene una causa de por qué existe, ¿ya? Como nosotros, ¿cierto? Sino que Él es la causa en sí mismo. Todo lo creado depende de Él. Es sostenido por Él y fue creado para Él, como dice la palabra del Señor en Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aceidad, entonces. En Hebreos también nos dice, 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren qué interesante, porque a lo mejor si no supiéramos esto de la aceidad, a lo mejor no podríamos entender esto. Dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nuestro Dios, ¿cierto? El ser de Dios es totalmente independiente de todas las cosas, no depende, ¿ya? Es autoexistente y autosuficiente. Él no tiene principio de creación ni de su existencia, ¿ya? Él existe desde siempre y para siempre y no tiene necesidad de sus criaturas. La aceidad de Dios, amadas hermanas, nos enseña que podemos confiar en Él completamente. Él es total, es la amplitud. No hay nadie como Él, ¿ya? Él no está en necesidad ni lo estará jamás. Es decir, por ejemplo, nosotros, no, Dios está ocupado o Dios está pendiente de otras cosas. No, Él no está en necesidad, ni lo estará jamás, sino que es todo suficiente y autoexistente, quien nos creó por su propia bondad y para su propia
gloria y gozo, siendo nosotros solamente beneficiarios de su misericordia y de su gracia, aun cuando éramos pecadores, aun cuando le fallamos, aun cuando no correspondimos al amor de Dios. Ya, qué tremendo es esto, que Dios podría, además, en su poder, en su autosuficiencia, en su gracia, Él podría habernos destruido, no sé, haber planificado nuestra destrucción. Y sin embargo, en su inmensa gracia, en su tremendo amor, en su bondad infinita, Él hizo un plan para salvarnos a nosotros. Nos creó nos creó por su propia bondad y para su propia gloria, y gozo, siendo nosotros beneficiarios de su misericordia y de su gracia, aunque no la merecemos. Cristo murió por nosotros sin que tuviera necesidad de hacerlo, sino por el puro afecto de su voluntad, solamente porque nos amó, solamente porque en su bondad, en su tremendo amor, Él nos amó y nos sigue amando. Qué tremendo es esto, hermana. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, soberano, ¿cierto? Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En Juan 5:26 nos lo expresa de esta manera. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Un Dios que es un ser que existe de y a partir de sí mismo, que no nos tiene que dar explicaciones, aunque a veces el Señor en su bondad lo hace, que no tiene por qué explicarnos las cosas y sin embargo en su misericordia lo hace y nos enseña. Nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo, para que podamos conocerlo, conocer su corazón. Dice, como leíamos en Hebreo, Él siendo el resplandor de su gloria, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mandó a nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Un Dios que no tenía por qué hacerlo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvemos a repetir, Él no está en necesidad ni lo estará jamás, sino que es todo suficiente y autoexistente y nos creó por su propia bondad, por su amor, y nos creó para su gloria. Amén. Aunque le fallamos, para su gloria. Y realizó un plan precioso para beneficiarnos con su misericordia, con su gracia, con esta abundante y gloriosa redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Amadas hermanas,
un Dios que todo lo puede. Lo vimos, hemos visto atributos de Él tremendo. Pero qué tremendo es saber, hermana, que este Dios, que no necesita nada, que no nos necesita a nosotros, sin embargo, en su bondad, en su esencia de amor, en su esencia de misericordia, está siempre pendiente de nosotros para extendernos la mano, aunque no lo merezcamos. Nos lleva solamente a adorarle sin parar, a una adoración en intimidad, hermana, y reconociendo que este Dios que nos ha llamado, que nos ha elegido, que nos ha buscado con amor, se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén.